Les hemos convocado para hablar precisamente de la tarea que nos toca desarrollar durante esta próxima legislatura y de cómo afrontamos esa tarea desde Unión, Progreso y Democracia. Afrontamos la tarea, como no puede ser de otra manera, comprometiéndonos con el conjunto de los ciudadanos, no solamente con el 1.143.225 que nos han votado, digo, comprometiéndonos con el conjunto de los ciudadanos a defender los derechos políticos de todos los españoles, a defender la igualdad, a defender el progreso, a defender la cohesión, a defender aquellos derechos básicos que la Constitución nos reconoce a todos por ser ciudadanos españoles. Precisamente para eso creemos que hay que utilizar todos los instrumentos constitucionales que tenemos, precisamente para eso, para desarrollar esa tarea de representación política en las mejores condiciones. Para eso están hechas las leyes, para que los representantes de los ciudadanos podamos desarrollar nuestro compromiso político y nuestra tarea política. Para eso la Constitución proclama la pluralidad política como un valor de la democracia. La pluralidad política como una de las señas de identidad de la democracia española, también concretamente. Y para eso, para facilitar la tarea de representación política, es para lo que se aprobó una ley que se llama el Reglamento de la Cámara. El Reglamento del Congreso de los Diputados no tiene otra tarea que facilitar la representación política de los diputados, para cumplir precisamente con ese mandato constitucional de respeto a la pluralidad política. El grupo parlamentario es un instrumento para desarrollar esa tarea encomendada por la propia Constitución. Y, por tanto, la interpretación del reglamento que le corresponde a la mesa del Congreso de los Diputados no puede restringir un derecho constitucional, el derecho de representación política. Históricamente, la mesa del Congreso de los Diputados, la mesa de la Cámara, con distintas mayorías en su mesa, ha interpretado el artículo 23 de la forma más favorable precisamente para garantizar esos derechos de los diputados y para respetar la pluralidad. Quiero insistir en esto. La mesa de la Cámara, a lo largo de toda la democracia, ha interpretado el artículo 23, que es el que tiene para interpretar, porque los demás son de obligatorio cumplimiento, de la forma más favorable para garantizar los derechos de los diputados y para garantizar esa pluralidad que la Constitución proclama y que ninguna ley, por tanto, de menor rango que la propia Constitución, puede vulnerar. En las pasadas elecciones, Unión, Progreso y Democracia, como saben ustedes, obtuvo 1.143.225 votos, 5 diputados y a 3 décimas del 5%. Hay muchos antecedentes que ustedes conocen, que la mesa haga una interpretación que no penalice dos veces a los votantes de Unión, Progreso y Democracia. Cabe una interpretación que es la que históricamente la mesa de la Cámara ha hecho precisamente para facilitar la tarea de los diputados y para facilitar esa tarea de representación política, garantizando a la vez la pluralidad política de la propia institución. Sería, en fin, difícil de entender, salvo por intereses espurios y por intereses no confesables, que la mesa utilizara un criterio restrictivo que penalizara por 2 veces consecutivas a los ciudadanos que han votado Unión, Progreso y Democracia, que han cometido la osadía de querer votar a un partido nacional que no es ni el Partido Popular ni el Partido Socialista y que han cometido la osadía de no querer votar a un partido nacionalista. Sería como poner 2 veces una mordaza a esos ciudadanos. 2 veces, una por la ley electoral y otra por una interpretación, insisto, restrictiva, que no se ajusta a lo que es la tradición de la Casa, restrictiva del artículo 23. Porque ¿qué situación se produce? Se produciría que un partido político con 1.143.225 votos tuviera en la Cámara menos instrumentos para representar a los ciudadanos que le han dado su confianza que un partido con 300 y pico mil votos, como el Partido Nacionalista Vasco, o que un partido que tiene 140.000 votos aproximadamente menos que Unión, Progreso y Democracia, como Convergencia y Unió, que tiene 11 diputados más y además un puesto en la mesa.
en esa mesa que tiene que decidir sobre nosotros mismos, sobre la posibilidad de que Unión, Progreso y Democracia tenga grupo parlamentario en aplicación, insisto, del artículo 23, que es el que la mesa tiene para interpretar y para corregir, en este caso, una injusticia que produce la ley electoral, para paliar de alguna manera una injusticia que ha puesto bien de manifiesto en estas últimas elecciones, una vez más, la ley electoral. La mesa tiene un instrumento y una potestad reconocida por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le ha dicho a la mesa: usted es soberana para interpretar el reglamento. Cualquier persona que no sea mal pensada, y entre ellas nos encontramos los diputados de Unión, Progreso y Democracia, los que estamos aquí presentes, Carlos Martínez de Gorriarán y yo misma, y el resto de la dirección del partido, supuso después de las elecciones que el Partido Popular, que es quien controla la mesa en el sentido de que es el partido mayoritario, iba a hacer una interpretación no restrictiva y que, puesto que no ha cambiado la ley electoral, iba a utilizar el reglamento, insisto, para paliar de alguna manera la injusticia que la ley electoral provoca. Pero, como saben ustedes, el Partido Popular ha decidido tratar a Unión, Progreso y Democracia como a Amaiur. Lo ha decidido y lo repite desde el día de las elecciones. Ha decidido tratar a Unión, Progreso y Democracia como a Amaiur. Ha decidido tratar a un partido perseguido por ETA como a un partido tutelado por ETA. E insisten, esta misma mañana han vuelto a insistir en que estamos en el mismo saco y que se nos aplicará el reglamento de la misma manera a Amaiur que a Unión, Progreso y Democracia. Primero, nos parece una ofensa desde el punto de vista democrático, una ofensa intolerable para nosotros y para el conjunto de los ciudadanos españoles, para los que nos han votado y para los que no nos han votado. Amaiur no es lo mismo que Unión, Progreso y Democracia. No es lo mismo desde ningún punto de vista. Es una ofensa democrática que el Partido Popular nos trate de la misma manera e insista en que nos va a aplicar las normas de la misma manera, pudiendo no hacerlo, porque puede no hacerlo. Puede interpretar el reglamento de forma distinta porque la situación también es distinta. No solamente somos dos partidos distintos, no merece la pena que insista en ello, sino que además estamos en situaciones distintas. Se lo he apuntado hace un momento. A nosotros, a los votantes de Unión, Progreso y Democracia, nos ha penalizado la ley electoral. Tenemos más de 1 millón de votos, hemos tenido una penalización en la ley electoral y la mesa del Congreso de los Diputados, o sea, el Partido Popular, que tiene la mayoría, podía perfectamente, en aplicación de esa potestad constitucional que tiene, corregir, aplicando el artículo 23, una parte de la injusticia que se produce por aplicación de la ley electoral. Pero ha decidido no hacerlo. Ha decidido no atreverse a tratar a Amaiur como algo distinto de Unión, Progreso y Democracia, como lo que es distinto, y como la situación en la que está, que también es una situación diferente. Ha decidido no atreverse a hacerlo en esta materia, porque en otra materia ha decidido tratarles de forma diferente. Rajoy ha decidido no reunirse con Amaiur, no recibir a Amaiur, no hacerse la foto con Amaiur. Hablar pero no hacer. Ha decidido no hacerse esa foto para demostrar que no son un partido homologable al resto de los partidos políticos. Sin embargo, a la vez ha decidido utilizar el reglamento de la misma manera, con Amaiur y con Unión, Progreso y Democracia. O sea, se dice pero no se hace. A la hora de actuar, se actúa como si fuéramos lo mismo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque quieren utilizar a Unión, Progreso y Democracia como una coartada con Amaiur. Una coartada para darles grupo parlamentario utilizando el artículo 23 o para no dárnoslo a ninguno de los dos, utilizando el mismo artículo 23. Y lo que quiero decirles es que, además de que nos parece ofensivo, nos parece una demostración de falta de valor democrático y político del Partido Popular para tratar de forma diferente a quienes somos diferentes y a quienes estamos en situación diferente. Además de eso, nos parece una ofensa que no vamos a permitir y además nos parece una ofensa que no les va a salir gratis a quienes quieren ofendernos de esa manera. No vamos a consentir
no vamos a permitirles que nos utilicen como una coartada para no mojarse y para no tratarnos de forma diferente. Y por eso, porque no les vamos a facilitar esa coartada, hemos decidido utilizar el artículo 24 del reglamento y la figura del asociado para conseguir, en los términos en los que el artículo 24 del reglamento lo plantea, tener el 5% y constituir grupo parlamentario propio. Hemos decidido utilizar esa figura en los propios términos que el reglamento, en su artículo 24, 3 y 4, establece, aceptando la petición de asociación para este propósito de Enrique Álvarez Sostres del Foro Asturias, para facilitarnos la tarea que el Partido Popular no ha querido facilitarnos, para hacer posible que los ciudadanos que votaron Unión, Progreso y Democracia tengan en la Cámara un grupo político que defienda el interés del conjunto de los ciudadanos españoles, para facilitar la pluralidad política que el Partido Popular se ha negado a utilizar a través del artículo 23, que es el artículo que le permitiría haberlo hecho, y para facilitar también, y me parece importante reseñarlo, el trabajo de los partidos políticos pequeños que están en el grupo mixto, a quien también tenemos la obligación de facilitar su tarea, porque yo sé bien lo que supone hacer una tarea política de representación de los ciudadanos desde un grupo como es el grupo mixto. Para todo eso, anunciamos que acabamos de aceptar esa asociación, que está presentada ya en el registro de la Cámara y que utilizaremos el artículo 24 para lo que el artículo 24, esta figura de asociación, está prevista. Quiero anunciarles también, en esta misma rueda de prensa, la decisión que adoptamos ayer en el partido político Unión, Progreso y Democracia, de presentar hoy mismo, también la acabamos de registrar en el registro de la Cámara, una proposición no de ley para que el Gobierno inicie el procedimiento de ilegalización de Bildu y de Amaiur. Les recuerdo que en la legislatura pasada ya presentamos una proposición no de ley para que el Gobierno iniciara, en ese caso era el Gobierno socialista, para que iniciara un procedimiento de legalización de Bildu, pero se acabó la legislatura, se disolvieron las cámaras y esa proposición no de ley no se pudo tramitar. En este momento presentamos esta iniciativa para que se inicie un procedimiento de legalización, para que lo inicie el Gobierno, que es quien lo puede iniciar, tanto de Bildu como de Amaiur, por ser ambas formaciones políticas continuidad de los partidos ilegalizados Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, cumpliendo en este procedimiento de ilegalización disposiciones previstas no solamente en nuestra ley de partidos políticos, sino en la última reforma que se hizo de la LOREG al respecto de la ley de partidos políticos y siguiendo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, que dictaminó en este mismo sentido. Por tanto, una de las primeras iniciativas que se tendrá que votar en la Cámara será una iniciativa pidiéndole al Gobierno del Partido Popular, presidido por el señor Rajoy, este partido político que ha querido tratar a Unión, Progreso y Democracia, que ha tratado a Unión, Progreso y Democracia igual que a Amaiur. Digo que una de las primeras iniciativas que tendrá que votarse será esta, en la que el Partido Popular tendrá que demostrar si para ellos Amaiur y Unión, Progreso y Democracia son lo mismo, y si Amaiur es un partido político como los demás, y si Amaiur y Bildu no es un partido político al que haya que aplicársele todas estas resoluciones de los tribunales y la propia ley de partidos políticos que rige en España. Es lo que les queríamos decir y, naturalmente, estamos a su disposición para cualquier aclaración. Sí, buenos días. Dos preguntas. La primera, el hecho de que al final hayan decidido solicitar la formación de grupo parlamentario junto con el Foro de Asturias y después de oír su exposición, le quería preguntar si es que tenían datos fehacientes o alguna conversación con el Partido Popular que les dijera o que les hiciera llegar a la conclusión de que la decisión que adopte esta tarde la mesa iba a ser de no admitir el grupo parlamentario si ustedes hubieran ido solos, porque la mesa se reúne esta tarde. Entonces, quisiera saber si tenían ustedes algún tipo de información que les haya llevado finalmente a adoptar, como usted ha anunciado, esa solicitud de grupo por asociación con el foro. Y la segunda pregunta era, perdone, cuando ustedes se registraron como grupo, habló de que UPyD iba a llevar a cabo una oposición con lealtad.
Quisiera saber si después de esta, digamos, decisión o no decisión del PP respecto a formar o no formar Grupo por UPyD solos, consideran que es un mal comienzo, que esa lealtad se ha visto dañada, y cuál sería la posición que ustedes pueden adoptar de cara a la legislatura y de cara a la iniciación de la legislatura, de la investidura de Rajoy. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos todos los datos fehacientes que ustedes han podido seguir como profesionales de la comunicación, todas las declaraciones del Partido Popular de que vamos a ser tratados por igual. Todos sus portavoces, todos los que han hablado en público en esta materia, lo han expresado esta misma mañana. El portavoz del Partido Popular ha vuelto a insistir en que se nos aplicará el reglamento de la misma manera a Amaiur que a Unión Progreso y Democracia. Ayer, antes de ayer, la vicepresidenta de la mesa, es decir, hay, en fin, multitud de declaraciones públicas, más allá de las privadas, pero multitud de declaraciones públicas, en fin, que avalan esto que para nosotros ya no es una sospecha, sino un hecho, porque lo han explicitado públicamente, insisto, más allá de declaraciones privadas en las que se nos ha hecho saber, pero que no somos lo mismo, pero que se nos aplicarán las mismas reglas y tendrán las mismas consecuencias. En fin. Respecto de la segunda cuestión, nosotros, Unión Progreso y Democracia, y los 5 diputados que aquí estamos, ejerceremos en la Cámara la leal oposición, una leal oposición. Lo dijimos el primer día y lo seguiremos haciendo. Los españoles no tienen la culpa del comportamiento del PP en esta materia. Los españoles no tienen la culpa de que el PP no se atreva a tratar a Amaiur como Amaiur se merece y no se atreva a singularizar un trato distinto a Amaiur y nos quiera meter en el mismo saco. Los ciudadanos no tienen la culpa y hay muchos problemas que resolver en España y nosotros contribuiremos a resolverlos. Seremos tanta oposición como, en fin, como el PP decida serlo, porque si presentan iniciativas que no compartimos desde el punto de vista político que no compartimos precisamente para resolver esos problemas, pues actuaremos lógicamente en coherencia y con respeto, pero insisto, nosotros sí ejerceremos nuestra tarea pensando en los ciudadanos y no pensando en el partido político que presente una u otra alternativa. Y quiero insistir en una cuestión. Creo que tenemos la obligación, los representantes políticos, de tener en nuestra mano el máximo de instrumentos precisamente para desarrollar bien nuestra tarea de representación política. Pero, además de eso, tenemos la obligación de exigir respeto y de ser tratados con respeto. Porque si no nos respetan a nosotros y no exigimos respeto, no seremos capaces de exigir respeto para los ciudadanos en su conjunto y para los que nos han votado en particular. Y lo que ha hecho el Partido Popular con nosotros es una ofensa y una falta de respeto que no vamos a tolerar. Sí. En ese sentido, en el sentido de que hablaba usted de, de la sesión de investidura, me imagino que no tienen un voto decidido hasta que no escuchen la intervención del futuro presidente del Gobierno, pero se debaten ya entre una posición y otra, quiero decir, se debaten entre abstención o sí, se debaten entre abstención o no. Gracias. Queremos escuchar al señor Rajoy, lo dijimos, lo hemos dicho ya y seguimos en la misma posición. Dependerá de los compromisos que asuma el señor Rajoy, de las condiciones que a nuestro juicio provoquen desde el punto de vista de resolver los problemas que tiene España, esos compromisos, de las ausencias que pudiera haber en los compromisos, pero dependerá del discurso del señor Rajoy. No vamos a escucharle con prejuicio ninguno. Realmente dependerá de lo que el señor Rajoy plantee la determinación de nuestro voto. Insisto, los españoles no tienen la culpa de que les vaya a presidir un partido que se acompleja ante Amaiur y que es incapaz de actuar de forma distinta ante partidos distintos y ante situaciones diferentes. No tienen la culpa y nosotros no se la haremos pagar. Buenos días. Quería hacerle dos preguntas. La primera sobre su asociación con el diputado de Foro Ciudadanos. Quería preguntarle si ha partido de él en la oferta de formar grupo conjunto o si ha sido UPyD quien se ha dirigido a él. Y, por otro lado, en cuanto a la PNL que insta a la ilegalización de Amaiur, quería preguntarle por qué ustedes consideran que Amaiur es de frente a Bildu o porque el Tribunal Constitucional determinó que Bildu no era ETA o que Bildu debía ser legal, porque no era igual que otros partidos que fueron ilegalizados antes. Entonces, quería preguntarles si ustedes creen que Amaiur es parte de ETA y por qué.
Bueno, respecto de la primera cuestión, sabe usted que el artículo 24 lo que establece es que un diputado que no esté adscrito en ningún grupo puede solicitar la asociación a otro grupo. En este caso tendría a UPyD, que ya había inscrito su solicitud de constituir grupo, y que el portavoz de ese grupo al que quiera adherirse pues ha de autorizarlo. Es lo que hemos hecho. Es decir, que el Foro Asturias se ha ofrecido a hacerlo y nosotros hemos aceptado ese ofrecimiento que, como saben ustedes, y en aplicación del propio artículo 24, pues es una capacidad legal y además siempre instrumental para conseguir los objetivos que el propio reglamento establece y los requisitos que el reglamento establece. Creo que al grupo mixto le viene bien que cualquiera de sus miembros haga lo posible para que haya menos número de diputados en el grupo mixto. Facilita la tarea también el trabajo del grupo mixto y facilita esa tarea de pluralidad política en la Cámara, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que es una contribución a cumplir un requisito constitucional que, como les decía antes, es la pluralidad política, a la que podíamos haber llegado si el Partido Popular hubiera utilizado el 23, como se ha hecho históricamente, pero que como no lo ha querido utilizar y, sobre todo, como ha querido utilizarnos como coartada, porque, perdónenme que insista, pero a mí me parece esta la cuestión más determinante y más ofensiva de todo este proceso, pues hemos decidido que cada palo aguante su vela y que el Partido Popular se tenga que pronunciar al respecto con los hechos y no solamente con los discursos. Respecto a la cuestión de Amaiur y de Bildu, nosotros en esta proposición no de ley también instamos en la ilegalización de Bildu, porque como la propia ley de partidos establece, la reforma que se hizo en la pasada legislatura establece la posibilidad de iniciar un procedimiento después de que el partido político haya sido legalizado e incluso después de que sus cargos hayan tomado posesión. Utilizamos ese procedimiento y esa norma legal para los dos partidos políticos porque nos parece, como explicamos en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, que en los dos, en Amaiur, en las dos coaliciones, en Amaiur y en Bildu, se dan muchos hechos, en fin, se han producido muchos acontecimientos que acreditan que estamos viviendo ante un fraude de ley utilizado por estas formaciones políticas para ser continuidad de tres partidos políticos que han sido ilegalizados. Eso está previsto en nuestra ley, está previsto, incluso tratado de manera concreta en las resoluciones de los tribunales, tanto nacionales como europeos, y creemos que se han producido una serie de hechos que permitirían iniciar un proceso de ilegalización. Detallamos aquí todos un montón de ellos que tienen que ver con Bildu, que ha demostrado que son continuidad o que a nuestro juicio se dan suficientes circunstancias para iniciar ese procedimiento, y con Amaiur, pues, en fin, de vida parlamentaria no llevan nada, pero desde el mismo momento en que Amaiur se da la circunstancia de que ni siquiera se instó la ilegalización. El Gobierno no la instó y el Partido Popular no la exigió. Actuó con Amaiur ya desde el inicio, en fin, con la boca pequeña. Nunca se ha enfrentado a Amaiur. Realmente ha dejado pasar. No ha hecho lo que tenía que hacer y ahora se rasga las vestiduras y quiere aparecer como el que va a impedir que entre en la Cámara, cuando lo importante es que han permitido que entre en la Cámara y no que tengan grupo parlamentario. Lo ha permitido el Partido Socialista, pero lo ha copermitido el Partido Popular. Ahora, insisto, el PP se rasga las vestiduras, pero son cómplices de que estén aquí, que es lo importante, que están en la Cámara y no que tengan o no grupo parlamentario. Desde que Amaiur nació, pues han sido continuos los pronunciamientos de dirigentes de los tres partidos ilegalizados y en algunos casos de dirigentes de ETA que están en la cárcel por ello, a favor de Amaiur y pidiendo el voto. Por ejemplo, Fernando Barrena, en el primer mitin de presentación, lo citamos en la exposición de motivos, en el primer mitin de presentación en el frontón de Pamplona de Amaiur, no solamente intervino, sino que leyó una carta de Otegi desde la cárcel pidiendo el voto. Es decir, hay muchos indicios, suficientes indicios como para que se inicie un procedimiento de ilegalización por continuidad de partidos políticos, y yo pues creo que
en fin, como las leyes son para aplicarlas y para cumplirlas, sobre todo cuando se trata de defender algo tan importante como esto, pues la Cámara deberá de pronunciarse al respecto. Sí, yo quería saber sobre el acuerdo de asociación con el diputado de Foro Asturias, si este acuerdo incluye un compromiso de permanencia en un mismo grupo parlamentario a lo largo de toda la legislatura o es solo un acuerdo para facilitar, ahora que empieza esta legislatura, la formación de grupo parlamentario y que puede luego, digamos, desvincularse este diputado del grupo al final del periodo de sesiones o en algún momento. Sí, sí, el diputado del Foro Asturias volverá al grupo mixto. Yo quería una aclaración desde el punto de vista reglamentario que yo desconozco. Si ustedes ya habían solicitado formar grupo con sus 5 diputados y con el porcentaje de votos que tenían, el hecho de que la solicitud de integración del señor Sostre en su grupo sea posterior, ¿eso puede haber alguna duda reglamentaria o no? No, el artículo 24.3 dice exactamente en su artículo 3: los diputados que no sean miembros de ninguno de los grupos parlamentarios constituidos podrán asociarse a alguno de ellos mediante solicitud que, aceptada por el portavoz del grupo a que pretenda asociarse, se dirija a la mesa de la Cámara dentro del plazo señalado en el apartado 1, que son los 5 días. Es decir, tiene que producirse dentro de los 5 días. No podría producirse al día siguiente de que la mesa tomara una decisión. Es decir, mañana no cabría. Imaginémonos que la mesa hoy hubiera tomado una decisión. En el recurso no cabe modificar la situación anterior. Los 5 primeros días cabe todo. ¿Perdón? Sí, pero se lo acabo de leer. Los diputados que no sean miembros, sí, es así. Bueno, no. Los diputados que no sean miembros de ninguno de los grupos parlamentarios constituidos podrán asociarse a alguno de ellos mediante solicitud que, aceptada por el portavoz del grupo a que pretenda asociarse, se dirija a la mesa de la Cámara dentro del plazo señalado en el apartado 1 y precedente. Estamos hablando del apartado 24, que en su primer punto dice que dentro de los 5 primeros días se podrá presentar la solicitud, que el mencionado escrito irá firmado, es decir, todo es dentro de un paquete. Realmente la mesa lo que analizará esta noche será un escrito de un grupo, que en este caso de los 5 diputados, y un escrito de otro que se asocia. A lo largo de toda la vida ha sido así. Es decir, por ejemplo, Coalición Canaria, por poner el ejemplo que me acuerdo ahora, en el 2004 presentó la constitución del grupo con sus 3 diputados y en un registro posterior la asociación de 2 diputados del PSOE que le cedieron para que cuando la mesa resuelva, ya resuelva el conjunto. Por eso tiene que ser antes de que lo resuelva. Y por eso habla del grupo de los 5 primeros días de plazo. Es decir, es como se ha hecho siempre.